Pasar este jueguito ha desatado un mar de comentarios y especulaciones, no solo aquí en República Dominicana, también en muchísimos otros países del mundo. Los detalles en este reportaje. El reto consiste en hacer preguntas que son supuestamente respondidas por Charlie, un misterioso demonio que responde moviendo los lápices, indicando un sí o un no a las preguntas. Hay diversas versiones sobre la historia y el origen del juego. Encontramos que desde el 2006 aparecen registros en internet de historias similares sobre la muerte trágica de un niño llamado Charlie, el cual es consultado después de la muerte para obtener respuestas. Unas veces usando lápices a modo de oráculo y otras con monedas, como es el caso en Colombia. Murió en un accidente con sus padres, supuestamente. Pero eso es mentira. Ahora mismo viene un espíritu maligno que se le invoca en X sitio y él puede dar el nombre que quiera. Charlie aparece por primera vez en internet como líneas de texto que los usuarios de blogs escribieron a modo de historias de terror que al final se fueron convirtiendo en leyendas urbanas. Primero comenzaron en la red Reddit de Estados Unidos y luego eso fue migrando primero a las cadenas de correo electrónico y la gente, eso igual que las cadenas estas donde te dicen que si tú no la compartes pasa esto, pasa lo otro. Entonces simplemente son eso, historias que han ido evolucionando a medida que el internet ha ido evolucionando. En nuestro país ha crecido la preocupación entre profesores y padres de niños que han jugado Charlie. Estudiantes de la escuela profesora Francia Margarita Ayala y Pedro Brand, de acuerdo a algunos reportes periodísticos, luego de que realizaron el juego, presentaron náuseas, vómitos y fuertes dolores de cabeza. También en el interior del país se han registrado incidentes en los que los niños afectados han tenido repercusiones en el sueño y en el comportamiento. La doctora Consuelo Moquete, quien tuvo en el pasado una amplia participación en el mundo del satanismo y hoy en día profesa la religión cristiana, explica que el origen de estos fenómenos son las fuerzas ocultas. Porque es que te toman la mente. El campo de acción de Satanás y todo es la mente. Ellos se entran en la mente y toman control de los 5 sentidos físicos. En la red se han colgado videos de sucesos similares, incluso de otros países, en la que algunos jóvenes han perdido casi en su totalidad el conocimiento tras haber jugado. Cuando el demonio le interesa que la persona pierda totalmente el contacto con la realidad física, te bloquea, que eso es el trance. Dice que después del primer contacto sobrenatural se genera un deseo de escudriñar más y se puede caer en búsquedas más profundas dentro del mundo del ocultismo. Psicológicamente ya se queda con el deseo de buscar más, de saber más. El mismo enemigo de la justicia, llámese cual sea, te pone con el deseo de seguir. Es como una adicción que va creando. Hasta el Ministerio de Educación ha alertado el incremento de este tipo de juegos en las escuelas y han informado que investigarán en los centros educativos la frecuencia real de prácticas de juegos que atentan contra la salud física y mental de los estudiantes. Esta semana millones de personas alrededor del mundo han grabado sus experiencias en video y las han compartido en las redes sociales utilizando el hashtag #CharlieCharlieChallenge, al igual que el cubo de agua fría. Y acabo de desarrollar un pequeño experimento para comprobar la veracidad del fenómeno Charlie. Eduardo León, quien es miembro de la Sociedad Escéptica Racionalista, analizó un experimento para demostrar que ninguna fuerza sobrenatural actúa en este juego. Formuló un cuestionario de 20 preguntas de cultura general al supuesto Charlie y estas fueron las conclusiones. El lápiz nunca se movió cuando yo me protegí de soplar con mi respiración y cuando lo hice en un cuarto cerrado en donde ninguna corriente de aire externa podía entrar. Simplemente siempre se movió cuando yo estaba afuera en un área donde había abanicos encendidos y en donde yo podía respirar libremente encima de los lápices. Descarta en su totalidad que este juego tenga algún tipo de influencia satánica o espiritual. Lo que sí es cierto es que la fiebre de Charlie podría demostrar que existe una delgada línea entre el fanatismo y el escepticismo. Saca usted mismo sus conclusiones. De eso se trata, de sacar uno mismo las conclusiones. Gracias por ese buenísimo reportaje al equipo de Nuria Investigación Periodística. Bueno, y vamos a salir, digamos que de las dudas aquí. Tenemos de invitada a Taira Vargas, antropóloga e investigadora social,
con quien vamos a hablar precisamente qué piensa ella del juego. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Saludos y bienvenida a Más que Noticias. Bueno, gracias por la invitación, saludos también. Yo pienso que la discusión sobre el tema del juego debe irse a otro tipo de análisis. Yo pienso que primero este tipo de juego no es nuevo. Primero hay que tomar eso. Porque me da la impresión que cuando era pequeña que se jugaba algo similar. Se jugaba la ouija. En mi época, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, se jugaba la ouija en el recreo, se jugaba la ouija en fiesta y había otro tipo de juegos. Siempre se han dado este tipo de juegos donde se hace algún tipo de conexión con posibilidades de conexión hacia espíritus y hacia prácticas que tienen que ver con creencias mágico-religiosas que tampoco son nuevas. Entonces, si tú analizas la historia de las religiones y la historia de las prácticas mágico-religiosas, puedes ver que el fenómeno del trance, que el fenómeno de la búsqueda de elementos externos o internos para invocar muertos, para invocar espíritus, existen en muchísimas religiones. Tú coges el norte de Europa y vas a encontrar en toda la franja norte de Europa todo lo que son diferentes corrientes del tipo espiritista, también en las culturas anglosajonas, y también lo encuentras en las culturas indígenas y en las culturas africanas. La presencia de las prácticas espiritistas donde se invocan muertos, donde el chamán hace incluso rituales para invocar muertos, para invocar espíritus, y en las corrientes religiosas que catalogan este tipo de prácticas desde la perspectiva vinculada a lo negativo o a lo que es satanismo, están vinculadas a las corrientes judeocristianas, lo que no ocurre con otras prácticas mágico-religiosas de muchas culturas y sociedades en el mundo. Pero entonces lo que estoy entendiendo por esta explicación es que realmente en ese juego existe una conexión con algo. Probablemente sí, probablemente no, porque el fenómeno del trance ha sido analizado desde muchas perspectivas, ¿no? Claro. Nosotros tenemos la práctica del trance en el vudú dominicano, ¿no? Existe el trance, existe la posesión ritual dentro de las prácticas mágico-religiosas. Para nosotros no es nuevo, está presente en la cultura popular, está presente en nuestra cultura incluso de diferentes estratos sociales, donde hay una posesión, ¿no?, de un espíritu, que muchas veces puede ser una invocación a un espíritu vinculado a un santo o un espíritu que está vinculado a un muerto, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Yo no te puedo decir a ti es verdad o es mentira, porque eso traspasa el límite de la ciencia. Entre la ciencia y la religión se ha dado una frontera, ¿no?, clara, donde después de que pasamos la Ilustración, después que pasamos la Edad Media y entramos en todo lo que fueron las corrientes científicas, se ha establecido una claridad, y hoy más que nunca, de que la ciencia no llega a establecer demostraciones de explicaciones sobre fenómenos sobrenaturales, y la religión también establece clara la diferencia con el tema de la ciencia. Hay muchos programas científicos y también personas que han intentado desde un punto de vista totalmente pragmático de demostrar algunas situaciones que no dan explicación, como bien usted señala, que no pueden explicar, y que sí se concluye en algunos casos de que es algo que pudiera llamarse paranormal. Pero en este caso que nos ocupa específicamente el juego Charlie Charlie, hemos visto videos en la red y hay personas testigos. Por eso la alarma a nivel nacional en nuestro país, en algunas escuelas y colegios, de algunos niños que ya se ha inducido, o por no sabemos si se pudiera deber tal vez a la histeria colectiva, salen un poco de su estado normal y no es haciéndose que están. Entonces la alarma viene un poco por eso, porque más allá de una tontería o de un simple juego que puede distraer y hacer que se concentren en cosas banales en vez de estar enfocados en estudiar, también se han dado ciertos fenómenos. Mira, yo pienso que la presencia de este juego en el sistema educativo, su fuerza, su fortaleza, va a depender de la forma en que lo manejen los profesores y los directores de los centros. Entonces, con las prohibiciones o con las calificaciones de este juego como satánico, en vez de reducir su incidencia, lo que hace es ampliarla. Claro. O sea, en la medida en que tú conviertes eso en prohibido, lo conviertes en algo más misterioso, en algo todavía
que raya en fenómenos de miedo, de temor, de terror o pánico, entonces estás dándole poder al juego, claro, y le estás dando poder a las posibilidades de que el juego afecte el clima educativo. Yo pienso que la presencia del juego cuestiona al sistema en otro sentido, y es que es lo que yo quiero anotar. Primero, en el sentido de qué pasa con nuestros jóvenes en la escuela. ¿Por qué se están buscando espacios de juegos que generen histerias colectivas o de juegos vinculados al miedo en el espacio educativo? ¿Qué tantos vacíos o brechas ha generado la práctica educativa para que los estudiantes y los jóvenes caminen hacia ese tipo de práctica? ¿De qué forma se está trabajando materias como que se supone que deben darse como formación humana y religiosa o cívica o las ciencias sociales, donde los jóvenes tengan herramientas para trabajar la relación con este tipo de juego de una forma distinta? Entonces yo creo que el abordaje debe ser diferente. El enfoque. Claro que sí. ¿Y la familia? Por igual. En la familia yo pienso que los padres, las madres también entran en juego, entran en cuestionamiento, porque hasta qué punto, si tu hijo o tu hija no lo hace en tu casa y lo hace en el colegio o busca un espacio, y de qué forma tú te estás comunicando y dialogando y reflexionando sobre esta práctica en tu hogar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago el llamado? Es que se dé la posibilidad del diálogo horizontal con esa población y averiguar por qué, de dónde viene esa práctica, por qué se está dando, cuál es la necesidad que tiene nuestra población joven de utilizar este tipo de juego, qué busca en este espacio y en este tipo de juego. Buena pregunta de reflexión, tanto para los padres como para los educadores, por supuesto. Qué bueno, gracias Taina por venir. Ojalá poder tener más tiempo para seguir hablando un poquito, quizás, ya hablamos un poco del origen, pero ¿por qué resurgió en esta época específicamente? Quizás para otro segmento, otro día. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, todavía queda mucho más aquí en Más que Noticias. Ya ustedes saben, ojo con el juego.